Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Parra. Hoy tengo el privilegio que Dios me ha permitido que dé una palabra de parte de Él. Vamos a colocar este tiempo a Dios en sus manos para que sea Dios hablando en medio de todo lo que se va a hablar en esta palabra del día de hoy. Padre, hoy te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Señor, coloco este tiempo en tus manos. Te pido, Señor, que seas tú hablando, Señor. Tu palabra nos enseña que nosotros abrimos la boca y tú no la llenas, Padre de la gloria, Señor. Toma el control, Señor, de esta palabra, de esta prédica el día de hoy, bendito Dios. Señor, que seas tú, bendito Dios, haciendo tu obra, Señor. Que cada persona que escuche esta palabra, bendito Dios, sea transformado, Señor, que esas semillas quede sembrada en su corazón y de fruto, bendito Dios, Padre de la gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eh, Hoy voy a dar una palabra que el tema se llama Escucha la voz de Dios. Así como Dios le habló a Moisés, que le dijo que sacara el pueblo de Egipto de la esclavitud, Moisés lo hizo para llevarlo a la tierra prometida que Dios le tenía preparada. Nosotros, como hijos de Dios, Dios nos ha confiado unos discípulos para sacarlo de la esclavitud, nuestra familia, nuestros vecinos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esas personas, con los discípulos, con nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Será que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? La palabra hoy está en Éxodo 33, 14 y 15. Dice, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te haré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mira lo que Moisés le responde a Dios. Porque nosotros sabemos que si nosotros vamos a dar un paso, tenemos que ser conforme a la voluntad de Dios. No podemos dar un paso a la loca, no podemos hacer las cosas a la loca porque nos pareció, porque alguien nos dijo que estaba bien. No podemos, porque sabemos que si nosotros no hacemos conforme a la voluntad de Dios, no vamos a hacer nada. Moisés escuchó a Dios, nosotros también debemos escuchar a Dios. Cada paso que vamos a dar, debemos esperar que Dios nos lo confirme, que Dios nos hable, nos muestre en su palabra. No podemos ir dando pasos por darlos. Sabemos que Dios nos ha encomendado una misión, tenemos que hacerla bien. El segundo punto, primer punto, perdón. ¿A quién estamos escuchando? ¿Será que estamos escuchando a Dios o estamos escuchando voces? ¿Estamos escuchando a algún amigo? ¿Estamos escuchando a algún... ¿A quién estamos escuchando nosotros? Si nos vamos a la palabra en Salmos 16:11, que nos habla y dice así, me mostrará las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mire lo que nos está hablando Dios, que en la palabra de Él podemos conseguir el gozo, la delicia, y todo es para siempre. ¿Qué delicia nos puede mostrar alguien de la calle, algún impío? Nos puede mostrar un trago, nos puede mostrar la vagancia, nos puede mostrar el desorden. Mire lo que Dios dice, que Él nos muestra el gozo y nos da descanso. ¿A quién debemos de obedecer? A Dios. Porque Dios dice clarito aquí en su palabra que Él nos guía por el camino de las sendas. ¿Será que alguien nos puede guiar por el camino del bien? Alguien que no conozca la palabra de Dios, alguien que no sepa nada de Dios, aún conociendo la palabra de Dios, porque nosotros sabemos que somos conocedores de la palabra de Dios, pero todos no somos hacedores. ¿Será que nosotros podemos seguir así? Tenemos que escuchar solo a Dios, porque Dios es el único que tiene el privilegio y la unción. Y nosotros, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y escuchamos a Dios, en Dios vamos a tener gozo y paz.
que eso es lo que nos merecemos todo, tener paz, tranquilidad en nuestras vidas. Dice, un segundo punto, no tengas miedo de escuchar a Dios. No tengas miedo de escuchar a Dios. Dios nunca nos va a dar algo que nosotros no podamos hacer. Dios nunca nos va a mandar a hacer una misión que Él sepa que nosotros no la podemos hacer. O nunca nos va a confiar algo que Él sabe que no vamos a poder hacer. Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Y nos vamos a la palabra que está en Isaías 41:10. Nos dice, Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira qué clarito Dios nos está diciendo. No temas porque yo estoy contigo. ¿Por qué nosotros tenemos miedo de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer? ¿Por qué? Porque creemos más en lo que las personas nos dicen o creemos lo que a nosotros nos parece. Si Dios nos dice claro en su palabra que no tengamos miedo, porque Él nos sustenta, Él nos va a respaldar, Él nos va a guiar, ¿por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué? ¿Por qué debemos tener miedo? Si tenemos miedo es porque no hemos creído en la palabra de Dios, no hemos creído en la promesa de Dios. Porque un hijo de Dios no tiene que tener miedo. Un hijo de Dios sabe que si entra miedo en su vida tiene que orar. Porque Dios ya nos ha encargado una misión, la cual tenemos que llevarla hasta el final. Porque si Dios te está diciendo que no temas porque Él está contigo, Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Tercer punto, ¿por qué se nos hace difícil creer en Dios? ¿Por qué se nos hace difícil? ¿Por qué? Si nos vamos a la palabra de Deuteronomio 28:1, nos dice la palabra de Dios. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo os prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mira lo que Dios nos está diciendo. Si atentamente escuchamos la voz de Jehová tu Dios, Dios nos va a exaltar, Dios nos va a llevar a la meta donde Él quiere llevarnos. ¿Por qué se nos hace difícil creer en la palabra de Dios? ¿Por qué se nos hace difícil obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué se nos hace difícil no tener fe de todo lo que Dios nos está diciendo en su palabra? ¿Por qué se nos hace difícil? ¿Por qué? Si Dios no dijo hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. ¿Por qué? Si Él nos dice claro aquí. Si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, y si ponemos por obra todo lo que Él nos dice, Él dice que nos exaltará. Nos está hablando claro Dios. Ya no esperemos, ya no tengamos más miedo, no esperemos que el mundo nos muestre lo que no es. En el mundo no vamos a conseguir nada. Todo lo podemos conseguir en la palabra de Dios, porque aquí está todo el manual de vida. Todo lo que Dios nos está mostrando está aquí, en el manual. Si escuchamos la voz de Dios, créame que Dios te va a exaltar. Dios nos va a exaltar a todos. Pero si escuchamos la voz de Dios, si escuchamos la voz del mundo, si escuchamos la voz del impío, créeme que no te vas a salvar, porque el impío no te hallará nada bueno, nada bueno. Te va a invitar rumbas, discotecas, bares, pero mire lo que nos dice Dios. Si escuchamos atentamente la voz de Jehová tu Dios y ponemos por obra
todos los mandamientos que Él nos manda, Él nos exaltará, dice su palabra. ¿Será que vale la pena seguir confiando en Dios, creer en Dios? ¿Será que vale la pena? Ahí te dejo esta palabra del día de hoy y le doy gracias a Dios por darme el privilegio de traer esta palabra, de poderla predicar, por Él colocar sus palabras en mi boca. Gracias le damos a Dios en esta tarde, porque Dios ha sido un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios que en cual, Señor, a pesar de todas las tribulaciones, a pesar de todas las pruebas, siempre Él está ahí, nunca nos abandona. Nos dice claro, no temas, yo estoy contigo. Hoy te invito a que creas en Dios, confía en Dios, espera en Dios y Dios te coloca en lo alto. Porque Él dice, si escuchare atentamente la voz de Jehová tu Dios. Dios te bendiga, que esta palabra te llegue a tu corazón, que esta semilla quede sembrada y la gloria y la honra sea siempre para Dios. Amén.